Imagina perderlo todo en un instante, el lujo, el respeto, la vida que construiste con esfuerzo. Así fue la caída de Soledad Ramírez, quien pasó de reina de los salones a limpiar los rastros de las fiestas de aquellos que un día la admiraron. Humillada y despreciada, parecía destinada a ser un recordatorio cruel de cómo los poderosos aplastan a quienes desafían sus reglas. Pero lo que nadie sabía era que Soledad guardaba un secreto, uno capaz de cambiarlo todo. Lo que vas a descubrir hoy no es solo una historia de caída, sino de resurgimiento. Una lección de cómo, incluso en los momentos más oscuros, hay fuerzas que no pueden ser quebrantadas. ¿Qué escondía Soledad? ¿Cómo logró transformar la humillación en una poderosa arma que desarmó a todos sus enemigos? Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te sorprenderá, también te inspirará a nunca rendirte. Los pasillos del Palacio Pérez, donde antes resonaban risas y brindis bajo el mando de Soledad Ramírez, ahora permanecían en completo silencio mientras ella trabajaba como una sombra entre los lujos que una vez le pertenecieron. Era casi imposible creer que aquella mujer, antes vestida con elegancia y rodeada de admiración, ahora limpiaba los restos de una fiesta que, en otro tiempo, habría sido suya. La humillación pesaba en sus hombros, como un recordatorio constante de su declive, mientras recogía copas bajo las miradas inquisitivas de quienes antes la adulaban. Cada paso que daba era un cruel testigo de su caída. El polvo que limpiaba de las escaleras parecía un símbolo de su pérdida de poder. «Qué rápido cambian los vientos», murmuraban los invitados al verla pasar, susurrando con una mezcla de desprecio y falsa lástima. Soledad apretaba los dientes, tragándose el orgullo, pero dentro de ella, una chispa de resistencia comenzaba a encenderse, oculta entre las sombras de su dolor. Las noches eran especialmente despiadadas. En la soledad de un pequeño cuarto de servicio al fondo de la mansión, Soledad repasaba mentalmente cada error y cada traición que la habían llevado hasta allí. Sus lágrimas, aunque silenciosas, eran profundas, cargadas de emoción, como un grito sofocado por la injusticia. Sin embargo, entre sus pocas pertenencias guardaba una fotografía de su antigua casa, un recordatorio de tiempos mejores que la llenaba de fuerzas para seguir adelante. La sociedad no era solo espectadora de su desgracia, sino también cómplice. El mismo círculo que la celebraba en eventos ahora la ignoraba como si nunca hubiese existido. Las mujeres se reían con disimulo al cruzarse con ella, los hombres, simplemente, apartaban la vista. Era una venganza silenciosa, la especialidad de una élite que castigaba con desprecio sutil, pero devastador. Pese al dolor, Soledad conservaba algo que nadie podía ver, una resiliencia discreta, que se mostraba en pequeños gestos. Recoger una copa con dignidad, mantener la mirada fija en el horizonte, caminar erguida aunque las circunstancias intentasen doblegarla. En el fondo, ella sabía que aquello no era más que un capítulo de su vida, un paréntesis doloroso, pero no el final de su historia. El contraste entre el lujo que la rodeaba y su nueva realidad no hacía más que recordar que todo se puede perder en un instante. Pero había un detalle que pocos notaban, un brillo en los ojos de Soledad, algo que insinuaba una fuerza interna aún intacta. ¿Era un plan? ¿Una esperanza secreta? ¿O simplemente los restos de quien una vez fue? Con el paso de los días, el peso de la humillación empezó a transformarse en combustible para un espíritu más fuerte. Nadie lo percibía, pero Soledad comenzaba a observar, a escuchar, a conectar piezas de un rompecabezas que sabía crucial para su redención. Cada tarea que le encomendaban era, en realidad, un entrenamiento silencioso para algo más grande. Fue en una de esas noches solitarias, mientras guardaba los últimos platos de una fiesta, cuando algo captó su atención. Una conversación en voz baja entre dos invitados mencionaba un oscuro secreto relacionado con la familia Pérez. No sabía exactamente qué significaba aquello, pero algo dentro de ella le dijo que era el inicio de algo grande. En los exclusivos salones de gala, donde los Pérez y Montenegro competían por demostrar quién poseía más poder, Soledad Ramírez se había convertido en un peón en la partida de Adolfo. Cada evento era una nueva oportunidad para humillarla, para recordar a la alta sociedad que incluso las estrellas más brillantes podían caer. Qué irónico, comentaba Montenegro en voz alta, asegurándose de que todos oyeran. La reina de estas fiestas, ahora mi humilde sirvienta. Adolfo Montenegro no se limitaba a palabras, su crueldad estaba calculada, meticulosa. Durante las cenas, dejaba caer intencionadamente su servilleta al suelo, ordenando con un gesto imperioso que Soledad la recogiera. Las risas de los invitados resonaban como un eco cruel en los oídos de Soledad,
mientras ella contenía las lágrimas y obedecía en silencio. Pero tras ese silencio, algo comenzaba a gestarse, una promesa silenciosa de no rendirse. La venganza de Montenegro no era solo un acto de poder, sino un espectáculo cuidadosamente diseñado para alimentar el morbo de los presentes. Con cada palabra cargada de desprecio, Adolfo recordaba a todos los errores de Soledad, exagerando sus fracasos y ensuciando su nombre. La élite, hambrienta de drama, no podía apartar la vista de aquel teatro de humillación. Nadie sospechaba que, mientras más la degradaban, más fuerte se hacía Soledad por dentro. Para Adolfo, todo esto era personal. La familia Ramírez, en su época de esplendor, había rechazado un trato que habría colocado a Montenegro como uno de los hombres más poderosos del país. Ahora, él se aseguraba de que Soledad pagara por la afrenta, usando cada oportunidad para destruir lo poco que le quedaba de orgullo. Pero los ojos de Soledad, aunque a menudo bajos, escondían un fuego que él subestimaba. La tensión entre ellos no pasó desapercibida para los asistentes. Aunque la mayoría se deleitaba con la caída de Soledad, algunos comenzaron a cuestionar los motivos de Montenegro. ¿Era todo esto justicia, como él afirmaba, o había algo más oscuro detrás de su obsesión? Las palabras cargadas de veneno de Adolfo revelaban más sobre él que sobre su víctima, y una pequeña fracción de los presentes empezaba a murmurar en su defensa. A pesar de las constantes humillaciones, Soledad encontró pequeñas maneras de resistir. Al servirle a Montenegro una copa de vino, se aseguró de que su mirada se encontrara con la de él, transmitiendo un mensaje que no necesitaba palabras: esto no ha terminado. Aunque sus movimientos eran obedientes, su espíritu estaba lejos de haberse doblegado, y Adolfo, en el fondo, lo sabía. El ambiente de las fiestas, antes lleno de elegancia y superficialidad, había cambiado. La presencia de Soledad, transformada en un símbolo de humillación y decadencia, era como una sombra constante. Sin embargo, ella no era solo un recordatorio de la crueldad de Montenegro, empezaba a ser una figura incómoda para todos, alguien que podía despertar las grietas ocultas en esa sociedad aparentemente perfecta. Fue en uno de esos encuentros cuando, en medio de una conversación cargada de indirectas, Montenegro hizo un comentario que dejó a Soledad en estado de alerta. Mencionó un detalle íntimo sobre su familia, algo que él no debería saber. Esa frase sembró en Soledad una nueva inquietud. ¿Qué más sabía Adolfo? ¿Qué secretos compartía con los Pérez? La necesidad de respuestas se hizo cada vez más apremiante. En cada rincón del majestuoso Palacio Pérez, la presencia de Lorena era como una constante afirmación de poder y privilegio. Vestida con los últimos diseños de alta costura, no perdía oportunidad para dejar claro quién dominaba el espacio. Soledad, relegada a la servidumbre, no podía evitar cruzarse con Lorena, quien siempre encontraba maneras sutiles y no tan sutiles de recordarle su posición. «Cuidado, querida, no vayas a romper algo que no puedes pagar», soltaba con un tono dulce que escondía veneno puro. Lorena no se limitaba a palabras. Durante las reuniones sociales, se aseguraba de usar a Soledad como un accesorio más en su espectáculo de humillación. «Qué irónico, ¿no creéis?», decía, señalándola ante sus amigas. La gran Soledad Ramírez ahora sirve el vino que una vez brindaba. Las risas ahogaban cualquier réplica, y aunque Soledad permanecía impasible, por dentro sentía como cada palabra alimentaba su lucha interna por no rendirse. Los días de trabajo se alargaban bajo la sombra de Lorena, quien encontraba placer en encargarle las tareas más humillantes. Desde limpiar los baños de los invitados hasta cargar con pesadas bandejas durante las cenas, todo era una oportunidad para degradarla. Sin embargo, Soledad, lejos de sucumbir al desprecio, comenzó a ver estas pruebas como desafíos que fortalecerían su determinación de recuperar su dignidad. Lorena, consciente de su posición intocable, utilizaba su poder para mantener a Soledad aislada. Prohibía a los otros empleados hablar con ella y aseguraba que cualquier gesto de apoyo hacia la exestrella fuera castigado. Pero Soledad, aunque sola, no estaba derrotada. Observaba, aprendía, y sobre todo, planeaba en silencio. Sabía que ese aislamiento, aunque doloroso, era una oportunidad para meditar sobre su próximo paso. La tensión entre ambas se intensificaba con cada encuentro. Lorena, creyéndose invulnerable, no percibía las grietas en su propia armadura. Sus palabras, cargadas de crueldad, escondían inseguridades que Soledad empezaba a notar. ¿Por qué alguien con tanto poder sentía la necesidad de reafirmarse constantemente? Esta pregunta rondaba la mente de Soledad,
dándole pistas sobre un posible punto débil en su enemiga. Las noches eran las más difíciles. Mientras Lorena disfrutaba de lujos en su gran suite, Soledad pasaba las horas en un pequeño cuarto sin ventanas, reflexionando sobre cómo había llegado hasta allí. Pero en esas noches de soledad absoluta, comenzó a recordar fragmentos de conversaciones pasadas, detalles que en su momento parecían insignificantes, pero que ahora tomaban un nuevo significado. Algo en la relación entre los Pérez y Montenegro no encajaba. A medida que el tiempo pasaba, Lorena aumentaba la intensidad de sus ataques, buscando quebrantar el espíritu de Soledad. Sin embargo, en cada intento, parecía que la fortaleza interna de Soledad solo crecía. Sus miradas, antes cargadas de dolor, ahora reflejaban una mezcla de resistencia y determinación que comenzaba a incomodar a Lorena. ¿Cómo es posible que aún tenga esa mirada?, pensaba, sin entender que la verdadera fuerza de Soledad no dependía de lo material. Fue durante una fiesta especialmente lujosa que Soledad escuchó, por casualidad, a Lorena mencionar un nombre del pasado, Felipe Mendoza. Aunque desconocía su relevancia, aquel nombre despertó en Soledad una curiosidad que no podía ignorar. Era como si un hilo invisible comenzara a tejerse entre las piezas de un rompecabezas mucho más grande. El brillo tenue de la luna atravesaba la pequeña ventana de su habitación, iluminando el rostro de Soledad mientras repasaba los días pasados. Cada insulto, cada mirada cargada de desprecio, era una chispa que encendía su resistencia. Había soportado más de lo que cualquiera podría imaginar, pero algo en su interior empezaba a despertar. Una voz, apenas audible pero firme, le recordaba que no todo estaba perdido, que su dignidad no dependía de la aprobación de quienes la humillaban. Soledad comenzó a observar con más atención a quienes la rodeaban. Los Pérez, con su ostentación de lujo, escondían grietas que pasaban desapercibidas para los demás. Las conversaciones a media voz, los papeles firmados apresuradamente y las miradas de inquietud entre los miembros de la familia sugerían secretos que aún estaban por descubrir. Aunque no podía señalar qué era exactamente, sentía que su caída estaba ligada a algo más grande que la simple venganza de Montenegro. Las humillaciones diarias, lejos de quebrarla, se transformaron en lecciones de paciencia y estrategia. Cada tarea, cada momento de soledad, era una oportunidad para fortalecer su mente. Soledad sabía que recuperar su dignidad no sería un acto impulsivo, sino un proceso meticuloso. Sus manos, que ahora limpiaban pisos, guardaban una memoria de días mejores, y esa memoria era su ancla, su recordatorio de que todo podía cambiar. La fortaleza de Soledad no pasó desapercibida entre los empleados del palacio. Aunque la mayoría temía enfrentarse a los Pérez, algunos comenzaban a verla como una figura distinta. Sus pequeños gestos de amabilidad, su mirada firme y su postura erguida, a pesar de las circunstancias, inspiraban respeto en silencio. Pero Soledad no buscaba apoyo, sabía que esta batalla era suya, y que depender de otros podría ponerlos en peligro. Entre las pocas pertenencias que conservaba, un pequeño colgante familiar se había convertido en su amuleto. Ese objeto, insignificante para cualquiera, era para Soledad un recordatorio constante de su linaje y de las promesas que su familia alguna vez hizo. Cada vez que lo sostenía en sus manos, sentía un renovado sentido de propósito. La historia de los Ramírez no podía terminar así, no bajo las sombras de los Pérez. Una noche, mientras limpiaba el despacho de Lorena, un documento mal colocado llamó su atención. Aunque sabía que estaba arriesgando mucho, no pudo evitar leerlo. Las palabras en el papel confirmaron sus sospechas, había conexiones entre la ruina de su familia y las acciones de los Pérez. Aunque no entendía aún la magnitud, ese descubrimiento encendió en ella una certeza: estaba en el camino correcto para recuperar lo que le habían arrebatado. Las dudas que la habían paralizado durante semanas empezaban a desvanecerse. Cada nuevo indicio, cada recuerdo del pasado que volvía a su mente, era como una pieza de un rompecabezas que poco a poco cobraba sentido. Soledad no solo quería justicia, quería verdad. Y sabía que para encontrarla tendría que enfrentarse a los demonios de su pasado, pero también a los de su presente. Mientras guardaba nuevamente el documento en su lugar, una idea comenzó a tomar forma. No podía actuar precipitadamente, pero tampoco podía permitir que los Pérez siguieran destruyendo todo a su paso. Soledad sabía que para desvelar la verdad, tendría que buscar aliados inesperados, personas que compartieran su deseo de justicia. Y en el fondo, una imagen volvía a su mente: el nombre de Felipe Mendoza, la clave que podría cambiarlo todo. Felipe Mendoza, un hombre de mirada aguda y palabras medidas,
siempre había tenido un instinto especial para detectar injusticias. Cuando los rumores sobre el destino de Soledad Ramírez llegaron a sus oídos, no pudo ignorarlos. Conocía la historia de la familia Ramírez, su prestigio, su legado. Pero algo en su caída repentina y la humillación pública de Soledad despertó una inquietud en él. Aquí hay algo que no encaja, murmuró para sí mismo mientras repasaba documentos antiguos de su despacho. Las primeras pistas llegaron por casualidad, en forma de una conversación escuchada en un evento social. Dos miembros menores de la familia Pérez discutían con inquietud sobre las consecuencias de aquel trato, una frase que resonó en la mente de Mendoza como una campana de alerta. Decidido a investigar, comenzó a rastrear antiguos contratos y movimientos financieros que conectaban a los Pérez con los Ramírez. Lo que encontró fue solo el principio de una red de mentiras y fraudes que cambiarían todo. El primer descubrimiento importante fue un contrato falsificado, firmado supuestamente por el patriarca de los Ramírez años atrás. Ese documento, que cedía valiosas propiedades a los Pérez, estaba plagado de irregularidades. Mendoza, con su ojo experto, detectó las diferencias en las firmas y la fecha inconsistente. Esto no era solo un error administrativo, era una maniobra calculada para despojar a los Ramírez de su fortuna. A medida que profundizaban los archivos, Mendoza comenzó a encontrar patrones. Los Pérez no habían actuado solos, varias figuras de poder, incluyendo políticos y empresarios, parecían haber colaborado para asegurar la ruina de la familia Ramírez. Este entramado no solo buscaba riqueza, sino también silenciar a una familia que, aparentemente, sabía demasiado sobre oscuros secretos de la élite. Los descubrimientos llenaron a Mendoza de indignación, pero también de cautela. Sabía que enfrentarse a los Pérez sería una tarea monumental. No solo eran influyentes, sino que habían construido su imperio sobre la manipulación y el miedo. Sin embargo, Felipe no podía quedarse de brazos cruzados. Contactó a antiguos amigos y aliados de la familia Ramírez, buscando apoyo y recursos para sacar a la luz toda la verdad. Mientras tanto, cada pieza que encontraba encajaba con los recuerdos de Soledad. Felipe, al compartir sus avances con ella, se dio cuenta de que Soledad era más que una víctima. Su memoria, sus vivencias y sus observaciones podían ser clave para conectar los puntos. Juntos comenzaron a trabajar en silencio, formando un equipo improbable pero determinado a revelar las conspiraciones que habían destruido a la familia Ramírez. Un giro inesperado ocurrió cuando Mendoza descubrió un archivo olvidado en una notaría. Entre los documentos, había cartas privadas que detallaban conversaciones entre los Pérez y un antiguo asociado de los Ramírez. Las cartas mencionaban una traición personal, una deuda de honor que los Pérez nunca olvidaron. Esto no era solo un tema de dinero, era una venganza cuidadosamente orquestada para borrar a los Ramírez del mapa. Con cada nuevo hallazgo, la situación se volvía más peligrosa. Mendoza comenzó a recibir amenazas veladas, llamadas anónimas que le advertían que abandonara el caso. Pero su determinación no flaqueó. Si algo sabía con certeza era que la justicia, aunque lenta, siempre encuentra su camino. Y con Soledad a su lado, sabía que esta lucha no era solo por el pasado, sino por el futuro de ambos. El sol comenzaba a despuntar mientras Soledad Ramírez, con los documentos en la mano, repasaba mentalmente los pasos que había seguido hasta ese momento. Las pruebas reunidas por Felipe Mendoza eran irrefutables: contratos falsificados, fraudes financieros y cartas que revelaban la venganza fría de los Pérez. Pero lo que más fortalecía a Soledad no eran los papeles, sino la certeza de que había llegado el momento de enfrentarse a quienes la humillaron. La justicia ya no era solo un ideal, era una misión. Cada día, Soledad se entrenaba no solo para recuperar lo que le pertenecía, sino también para presentarse ante el mundo con una fuerza que nadie podría ignorar. En el silencio de su pequeña habitación, practicaba discursos, imaginando cómo sería exponer públicamente a los Pérez y a Montenegro. Aunque el temor seguía presente, la emoción de imaginar ese momento de justicia hacía que sus manos dejaran de temblar y su voz se llenara de firmeza. El apoyo de Mendoza fue crucial en esta etapa. Mientras Soledad trabajaba en sus propias estrategias, él seguía reuniendo pruebas y buscando aliados. La red de contactos que habían construido incluía ahora periodistas independientes, antiguos empleados de los Pérez y empresarios dispuestos a testificar. Soledad sabía que esta lucha no era solo por ella, sino también por aquellos que habían sufrido en silencio bajo el poder de sus enemigos. El primer paso hacia la confrontación fue simbólico pero poderoso. Durante una reunión social,
Soledad decidió enfrentarse a Montenegro por primera vez desde que había reunido las pruebas. En lugar de agachar la cabeza como siempre, lo miró directamente a los ojos y le devolvió una sonrisa que, aunque sutil, estaba cargada de significado. El tiempo de humillaciones ha terminado, parecían decir sus gestos, aunque no pronunció una palabra. Mientras los días avanzaban, Soledad comenzó a recuperar algo más que su confianza, también el respeto de quienes la rodeaban. Los empleados del palacio, quienes habían sido testigos de su declive, empezaron a verla con nuevos ojos. La fuerza con la que enfrentaba cada desafío, su capacidad para mantenerse firme incluso en los momentos más oscuros, la convirtieron en una figura de inspiración. La Soledad que había sido humillada era ahora una mujer imposible de ignorar. Sin embargo, la preparación no estuvo exenta de obstáculos. Los Pérez, alertados por los movimientos de Mendoza y la actitud renovada de Soledad, comenzaron a tomar medidas para protegerse. Los rumores de demandas y filtraciones de información aumentaron la tensión en la familia. Pero Soledad no se dejó intimidar, sabía que cada ataque de los Pérez era una confirmación de que estaba en el camino correcto. El punto de inflexión llegó cuando Soledad, junto con Mendoza, organizó una reunión secreta con antiguos aliados de los Ramírez. En ese encuentro, compartieron las pruebas y delinearon un plan para llevar a los Pérez y a Montenegro ante la justicia. Soledad, que antes había sido vista como una figura derrotada, lideraba ahora la conversación con una determinación que impresionó a todos los presentes. Con cada día que pasaba, el enfrentamiento final se acercaba. Soledad sabía que el camino sería peligroso y que sus enemigos no se rendirían fácilmente. Pero también sabía que ya no era la misma mujer que una vez fue humillada en público. Ahora, era una fuerza imparable, una mujer decidida a transformar su dolor en justicia y su caída en un renacimiento. Era uma noite silenciosa cuando Soledad, a pretexto de arrumar o sota o de uma das propiedades da familia Pérez, se deparó con algo inesperado. Entre caixas empoeiradas e libros esquecidos, había compartimento oculto sabuma tábua do chao. Con maos trémulas, ela removeu a tampa e encontrou pequeno diario de couro, desgastado pelo tempo. A curiosidade rapidamente superou o medo, e jou folear as primeiras páginas. Ela percebeu que Willow era moito máis do que memorias persoais, era unha arma carregada de verdades perigosas. As primeiras entradas do diario falaban sobre a ascensao dos Pérez e sobre aliancas estratégicas que garantiran súa posicao de poder. Mas conforme Soledad abancaba na leitura, surgían mencoes inquietantes a familia Ramírez. Pelabres como traicao e manipulacao aparecían repetidamente, acompanadas de detalles que ela reconecía como momentos chave na ruína de súa familia. Cada lina lida parecía tirar o ar de seus pulmoes, mas ao mesmo tempo, alimentaba unha determinacao crescente. Entre os escritos, nome se destacaba, Adolfo Montenegro. O diario revelaba que ele había sido máis do que cúmplice, era o arquitecto por tras de varias acoes que levaran a destruir cao dos Ramírez. As aliancas entre ele e os Pérez nao eran apenas de conveniencia, mas baseadas en segredos compartilados que, se expostos, poderían destruir ambos. Soledad mal podía acreditar no que lía, mas sabía que aquele diario era a peca que faltaba en seu quebracabeza. Como diario en maos, Soledad desceu as escadas como coracao acelerado. Cada paso o era acompanado pelo temor de ser descoberta, mas tamén pela adrenalina de ter algo tao poderoso consigo. De volta ao seu pequeno cuarto, pasou horas analizando cada página, cada nota cao. As revelacoes eran tao profundas que ela sabía que nao podería confiar en más ninguén alén de Felipe Mendoza. Apenas ele podería ajudala a usar aquelas informacoes sen colocar súas vidas en risco. Os escritos tamén revelaban algo que Soledad jamais imaginou, súa propia familia había sido algo de espionaje por anos. Documentos confidenciais, roubados da propiedade dos Ramírez, estaban descritos no diario como parte de plano para enfraquecelos financeiramente. Era golpe meticulosamente planejado, e a magnet da conspiracao facía Soledad questionar como súa familia nunca había desconfiado antes. A pesar da descoberta, o diario nao estaba completo. Había mencoes a unha segunda parte, conjunto de cartas escondidas en outro local. Iso fez Soledad entender que súa jornada estaba alá ni de terminar. Embora tivese nas maos algo incriminador, precisaba das pecas restantes para garantir que os Pérez e Montenegro nao tivesen como escapar. Era unha corrida contra o tempo, e ela sabía que cada momento contaba. En cuanto Soledad lía e relia o diario, comecou a perceber padroes nas aliancas dos Pérez.
Nao era apenas su familia que había sido destruida, outros non surgiam, mencionando familias menores que tamén tinan perdido todo misteriosamente. Iso reforcaba súa vontade de buscar justica Nao apenas por sí mesma, mas por todos que habían sido esmagados por aquele círculo de poder e corrupcao. Do amanecer, como diario escondido sabu matabo em seu cuarto, Soledad sabía que Nao podía hesitar. Súa próxima misión sería encontrar as cartas mencionadas, mas para iso, precisaría voltar á propiedade principal dos Pérez. O pensamento de entrar novamente en aquele lugar carregado de humilacoes era aterrorizante, mas o peso da verdade que carregaba era maior do que cualquier medo. Adolfo Montenegro siempre había vivido rodeado de lujo y poder, moviéndose en los círculos más exclusivos con una arrogancia que parecía inquebrantable. Sin embargo, todo cambió una mañana cuando la prensa nacional explotó con titulares que lo vinculaban a un caso de corrupción. Documentos filtrados, cuentas bancarias cuestionables y contratos sospechosos salieron a la luz, dejando claro que alguien estaba tirando de los hilos para exponerlo. Por primera vez en años, Adolfo sintió el peso de la incertidumbre. En su despacho, rodeado de abogados y asesores, Adolfo intentaba mantener la calma mientras revisaban las pruebas en su contra. Cada documento era un golpe a su confianza, y aunque aún tenía recursos para defenderse, el pánico comenzaba a instalarse. Entre los papeles había detalles que solo un conocedor interno podría haber proporcionado. ¿Quién está detrás de esto?, murmuraba para sí mismo, mientras un nombre surgía en su mente con creciente frecuencia: Soledad Ramírez. Adolfo no podía ignorar las coincidencias. Desde que Soledad había comenzado a mostrar señales de resistencia, su vida había tomado un giro inesperado. Los ataques en su contra eran demasiado precisos, demasiado personales. Aunque no podía probarlo, la idea de que ella estuviera detrás de este cerco judicial lo enfurecía. Para alguien acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, el hecho de que una antigua sirvienta pudiera estar desestabilizando su mundo era una humillación en sí misma. La sociedad, siempre rápida para condenar, no tardó en reaccionar. Los mismos círculos que antes adoraban a Montenegro ahora murmuraban en su contra, aprovechando cada oportunidad para cuestionar su integridad. Las fiestas y eventos sociales se llenaron de susurros, y aunque muchos aún temían enfrentarlo directamente, la distancia que empezaron a tomar de él era evidente. Adolfo, acostumbrado a ser el centro de atención, comenzaba a saborear el amargo sabor del aislamiento. Mientras tanto, Soledad observaba desde las sombras, consciente de que sus acciones comenzaban a dar frutos. Aunque no disfrutaba del sufrimiento de Adolfo, no podía negar que sentía una profunda satisfacción al ver cómo el peso de la justicia finalmente lo alcanzaba. Sin embargo, sabía que esto era solo el principio. La caída de Montenegro era esencial, pero los Pérez aún estaban intactos, y ellos representaban una amenaza aún mayor. Adolfo, desesperado por recuperar el control, comenzó a investigar por su cuenta. Contrató a detectives privados, revisó movimientos internos en sus empresas y presionó a sus contactos en el poder para obtener respuestas. Sin embargo, cuanto más buscaba, más se daba cuenta de que enfrentaba a un enemigo astuto, alguien que conocía sus debilidades y sabía exactamente cómo explotarlas. La sombra de Soledad se hacía cada vez más evidente, aunque no podía demostrarlo. Los días de Adolfo se volvieron un ciclo de paranoia y ira contenida. En público, mantenía su imagen de hombre poderoso e imperturbable, pero en privado, sus noches eran un tormento de pensamientos. Soledad no solo lo había desafiado, lo había colocado en una posición de vulnerabilidad que jamás había experimentado. Por primera vez, se vio obligado a confrontar la posibilidad de que no tenía el control absoluto que siempre había creído poseer. Sin embargo, Montenegro no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente. Mientras la red judicial se cerraba en torno a él, comenzó a tramar un plan para contraatacar. Si Soledad realmente estaba detrás de todo, se aseguraría de hacerla pagar. Pero lo que no sabía era que cada movimiento suyo era anticipado, y que Soledad, con la ayuda de Felipe Mendoza, ya tenía preparada la siguiente jugada. Las primeras señales de cambio llegaron de forma sutil, casi imperceptible. Un vestido sencillo pero elegante, una postura más erguida, una mirada que parecía desafiar al mundo. Soledad, tras años de humillación, había comenzado a reconstruirse desde las cenizas. No buscaba venganza inmediata, su objetivo era más ambicioso, demostrar que su caída había sido un desvío, no su destino. Con el apoyo de Felipe Mendoza, cada movimiento era calculado para recuperar la posición que una vez tuvo, pero esta vez con un aire de misterio que desconcertaba a sus antiguos detractores.
La sociedad, siempre rápida para juzgar, empezó a notar el cambio. Los rumores sobre su supuesto involucramiento en las recientes investigaciones contra los Pérez y Montenegro corrían como pólvora. Sin embargo, lejos de perjudicarla, estos susurros parecían añadir un nuevo nivel de respeto hacia ella. Soledad ya no era vista como una víctima, sino como alguien que había sobrevivido a una tormenta que habría destruido a cualquiera. Cada aparición suya en público se convertía en un evento comentado en los círculos sociales. El regreso de Soledad no fue un acto solitario. Mendoza, con su experiencia y conexiones, se aseguró de que cada paso que ella daba estuviera respaldado por aliados estratégicos. Desde empresarios que simpatizaban con su causa hasta antiguos amigos de su familia, el círculo de apoyo de Soledad crecía día a día. Aunque algunos lo hacían por genuino respeto, otros buscaban redimirse de años de indiferencia. Soledad aceptaba la ayuda, pero nunca olvidaba quién había estado ausente en sus peores momentos. Un momento decisivo ocurrió durante una subasta benéfica organizada por la élite local. Soledad, vestida con un traje que recordaba los días de su gloria, hizo una entrada que dejó a todos boquiabiertos. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se centraron en ella. Los Pérez y Montenegro, presentes en el evento, no podían ocultar su incomodidad. Aunque nadie lo decía en voz alta, la sensación era clara: Soledad Ramírez había vuelto, y lo había hecho con una fuerza que nadie esperaba. A pesar de su creciente influencia, Soledad mantenía una cautela calculada. Sabía que su regreso no era garantía de seguridad. Los Pérez y Montenegro aún tenían poder suficiente para intentar aplastarla de nuevo, y cualquier movimiento en falso podría ser utilizado en su contra. Por eso, cada acción suya estaba cuidadosamente planeada para ganar aliados, consolidar su posición y preparar el terreno para lo que vendría después. La transformación de Soledad no se limitaba a su apariencia o posición social. Había aprendido lecciones cruciales durante su caída, y esas enseñanzas ahora guiaban cada decisión que tomaba. La mujer que antes buscaba validación en los aplausos de la sociedad ahora encontraba su fuerza en su propio propósito. Este cambio no pasó desapercibido, y muchos comenzaron a verla no solo como una sobreviviente, sino como un símbolo de resiliencia. En medio de este renacimiento, una figura inesperada apareció para reforzar su causa. Una antigua empleada de los Pérez, que había sido testigo de sus secretos más oscuros, se acercó a Soledad con información clave. Este encuentro no solo fortaleció su posición, sino que también reforzó su convicción de que estaba en el camino correcto. Cada nuevo aliado, cada nueva revelación, era un paso más hacia la justicia. Mientras las luces de la subasta se apagaban y los invitados se retiraban, Soledad permaneció un momento más, observando la sala vacía. Su presencia había dejado una impresión imborrable, pero sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. En el horizonte se vislumbraba un enfrentamiento inevitable, y Soledad estaba decidida a enfrentarlo con la misma elegancia y fuerza que ahora definían su renacimiento. El salón de gala brillaba con la opulencia característica de los eventos organizados por la élite local. Soledad, vestida con una elegancia que rivalizaba con sus mejores días, se movía entre los invitados con una calma que ocultaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. Los Pérez y Montenegro, confiados en su aparente invulnerabilidad, la observaban de lejos con miradas altivas, sin imaginar que aquella noche marcaría el inicio de su caída. Las conversaciones triviales llenaban la sala, pero Soledad sabía que todas las miradas eventualmente recaerían en ella. Cuando llegó el momento de pronunciar unas palabras, tomó el micrófono con una serenidad que contrastaba con la intensidad de lo que estaba a punto de revelar. Su discurso comenzó como un homenaje a las viejas familias que habían construido la comunidad, pero rápidamente tomó un giro inesperado. Sin embargo, no todas las historias son de honor, dijo, y el salón quedó en completo silencio. Con una precisión que denotaba meses de preparación, Soledad empezó a exponer los fraudes cometidos por los Pérez y Montenegro. Documentos, testimonios y detalles concretos respaldaban cada acusación. Los rostros altivos de los Pérez se transformaron en máscaras de incredulidad, mientras Montenegro, sentado en una esquina, intentaba mantener la compostura. Los murmullos crecieron, y lo que comenzó como una noche de celebración se convirtió en un tribunal público. Los invitados, incapaces de apartar la vista, se convirtieron en testigos involuntarios del espectáculo. Aquellos que antes despreciaban a Soledad ahora la miraban con una mezcla de admiración y temor. Cada palabra suya era una herida para los Pérez, quienes intentaban sin éxito interrumpirla. Montenegro, en cambio,
Permanecía en silencio, sus ojos fijos en ella, consciente de que cualquier movimiento suyo solo empeoraría las cosas. La culminación llegó cuando Soledad presentó una grabación obtenida gracias a uno de sus aliados. En ella, se escuchaba a Lorena Pérez y a Montenegro planeando la ruina de los Ramírez. La sala estalló en murmullos, y las expresiones de los presentes pasaron de la incredulidad a la indignación. Aquellos que habían sido cómplices silenciosos empezaron a distanciarse, temerosos de ser arrastrados en la caída de los Pérez y Montenegro. Soledad, sin perder la compostura, concluyó su intervención con una frase que resonaría en las mentes de todos los presentes: la justicia no siempre llega a tiempo, pero siempre llega. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose un instante en los Pérez y Montenegro, quienes parecían haber envejecido años en cuestión de minutos. Su triunfo no era solo personal, era un recordatorio para todos de que el poder mal usado siempre tiene consecuencias. A medida que la noche avanzaba, las reacciones comenzaron a dividirse. Algunos invitados, temerosos de verse involucrados, abandonaron el evento en silencio. Otros se acercaron a Soledad para expresarle su apoyo, aunque ella sabía que muchas de esas palabras estaban motivadas por el miedo y no por la sinceridad. Sin embargo, poco le importaba. Su misión no era ser aceptada nuevamente por esa sociedad hipócrita, sino exponer la verdad. Cuando las luces del salón finalmente se apagaron y el lugar quedó en silencio, Soledad sintió una mezcla de alivio y anticipación. Había dado un golpe decisivo, pero sabía que sus enemigos no se quedarían de brazos cruzados. Montenegro, en particular, había mostrado una calma inquietante durante toda la noche. Algo en su mirada le decía que el enfrentamiento final aún estaba por llegar, y Soledad debía estar preparada. La mansión Pérez estaba más silenciosa que de costumbre cuando Soledad fue convocada a una reunión privada con Lorena. La tensión en el ambiente era palpable, como si el mismo aire estuviera cargado de electricidad. Lorena, sentada en un imponente sillón de cuero, la esperaba con una expresión que mezclaba desprecio y una extraña calma. Sabía que este momento llegaría, dijo, rompiendo el silencio mientras jugueteaba con un anillo de oro en su dedo. Soledad mantuvo su postura firme, dispuesta a enfrentarse a lo que fuera. Lorena no era conocida por confrontaciones directas, lo que hacía que este encuentro fuera aún más desconcertante. «Has jugado bien tus cartas», continuó Lorena, su tono gélido. «Pero hay cosas que no sabes, cosas que podrían cambiarlo todo». La curiosidad de Soledad se encendió al instante, pero sabía que no podía mostrar ninguna debilidad. La conversación tomó un giro inesperado cuando Lorena comenzó a hablar sobre su infancia, mencionando detalles que solo alguien cercano a los Ramírez podría conocer. «¿Recuerdas aquel verano en la casa de campo?», preguntó, dejando a Soledad perpleja. Era un recuerdo que ella había enterrado hace años, un verano en el que ambas familias parecían estar en buenos términos. Pero las palabras de Lorena insinuaban que esos días felices escondían una verdad mucho más oscura. Soledad intentó mantener la calma mientras Lorena continuaba revelando secretos. Según ella, la relación entre las familias Pérez y Ramírez había sido mucho más estrecha de lo que Soledad jamás imaginó. Habló de acuerdos rotos, de traiciones personales y de un incidente que parecía ser el origen de toda la venganza que los Pérez habían ejecutado contra su familia. Cada palabra era un golpe que desafiaba todo lo que Soledad creía saber. El clímax de la conversación llegó cuando Lorena confesó que su padre, el patriarca de los Pérez, había estado obsesionado con destruir a los Ramírez no solo por razones de negocios, sino por una traición personal. «Tú y yo no somos tan diferentes», dijo Lorena, su voz cargada de ironía. «Ambas somos víctimas de las decisiones de otros, y sin embargo, aquí estamos, enfrentándonos como si todo dependiera de nosotras». Soledad sintió un torbellino de emociones mientras procesaba las palabras de Lorena. Por un lado, su odio hacia los Pérez no había disminuido, pero por otro, no podía ignorar la extraña conexión que ahora parecía unirlas. Lorena no buscaba redimirse ni disculparse, su objetivo era sembrar dudas en la mente de Soledad, debilitando su determinación justo antes de que se enfrentaran en el último acto de esta batalla. La conversación terminó de forma abrupta cuando Lorena se levantó y caminó hacia la puerta. «Piensa bien en lo que haces, Soledad», dijo antes de irse. «No todas las batallas merecen ser luchadas, y no todos los finales son lo que parecen». Soledad permaneció en la sala, inmóvil, con la mente llena de preguntas y una sensación de que el juego acababa de volverse aún más peligroso. Mientras salía de la mansión, Soledad sabía que tenía que tomar una decisión crucial. Las palabras de Lorena habían dejado una marca,
pero no podía permitirse perder el foco. Había llegado demasiado lejos para dejarse desviar por secretos del pasado. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para conseguir justicia? Adolfo Montenegro se sentía acorralado como nunca antes. Las revelaciones de Soledad y la presión judicial lo habían reducido a un hombre desesperado, dispuesto a todo para recuperar el control. En el silencio de su lujosa pero vacía mansión, trazaba un plan que, aunque peligroso, prometía ser su última carta para destruir a Soledad. Si quiere jugar con fuego, lo tendrá, murmuró para sí mismo, mientras sus manos temblorosas repasaban una lista de nombres y lugares clave. La primera señal del peligro llegó a Soledad en forma de un anónimo. Una nota deslizada bajo su puerta advertía de un movimiento inminente por parte de Montenegro. Aunque el mensaje era vago, el tono era claro: su vida y la de quienes la apoyaban estaban en peligro. Soledad, acostumbrada a las amenazas, no podía ignorar esta. Felipe Mendoza, al enterarse, insistió en que reforzaran las precauciones, pero Soledad sabía que el verdadero enfrentamiento era inevitable. Mientras tanto, Montenegro movía sus fichas en silencio. Utilizó los pocos aliados que le quedaban para infiltrar el círculo de Soledad, buscando debilitarla desde dentro. Una noche, en uno de los refugios donde Soledad y Felipe planeaban sus próximos pasos, un incidente dejó claro que Montenegro estaba más cerca de lo que creían. Un incendio repentino arrasó con documentos cruciales, y aunque nadie salió herido, el mensaje era claro: la tormenta había comenzado. A medida que la tensión aumentaba, Soledad decidió no ceder al miedo. En lugar de esconderse, convocó a sus aliados más cercanos para planificar su defensa. Felipe, aunque preocupado, no pudo evitar admirar la determinación de Soledad. «No vamos a permitir que un hombre desesperado nos detenga», dijo ella, su voz firme como nunca antes. Sin embargo, en el fondo, sabía que enfrentarse a Montenegro en su terreno sería un riesgo enorme. La confrontación final tuvo lugar en una de las antiguas propiedades de los Pérez, un lugar simbólico que Montenegro eligió deliberadamente para su enfrentamiento. Soledad, acompañada por Felipe y un pequeño grupo de aliados, llegó preparada para cualquier cosa. Sin embargo, lo que encontraron fue más siniestro de lo esperado. Montenegro había convertido el lugar en una trampa, rodeándolo de hombres armados y colocando explosivos estratégicamente para garantizar que nadie saliera ileso. El enfrentamiento fue un caos de gritos, maniobras desesperadas y una tensión que parecía congelar el aire. Soledad, enfrentada cara a cara con Montenegro, sintió el peso de todas las humillaciones, pérdidas y desafíos que había enfrentado. «¿Esto es lo que te queda, Adolfo?», preguntó con una mezcla de furia y compasión. Pero Montenegro, consumido por su propio odio, no buscaba redención, solo venganza. En un giro inesperado, uno de los hombres de Montenegro, incapaz de seguir sus órdenes extremas, reveló el plan completo a Soledad y su equipo. Este acto de traición dentro de las filas de Montenegro permitió a Felipe desactivar los explosivos y neutralizar la amenaza inmediata. Montenegro, al verse derrotado, intentó escapar, pero fue detenido por las autoridades que Felipe había alertado previamente. Cuando todo terminó, Soledad permaneció en el centro de la escena, observando cómo Montenegro era esposado y llevado lejos. Su respiración era pesada, sus manos temblaban, pero sus ojos reflejaban una mezcla de alivio y determinación. Sabía que este no era el final de su lucha, pero era una victoria que marcaba un punto de inflexión. Las palabras de Lorena todavía resonaban en su mente, recordándole que la lección más difícil estaba aún por venir. El silencio que quedó tras el enfrentamiento era ensordecedor. Soledad, rodeada de los restos de la tormenta que había arrasado su vida, sabía que la batalla no había terminado del todo. Las palabras de Montenegro durante su arresto resonaban en su mente: «Eres como nosotros, Soledad. El poder siempre cobra su precio». Era una afirmación que no podía ignorar. En su búsqueda de justicia, ¿había comenzado a cruzar límites que la alejaban de quien realmente era? La sociedad, siempre observadora, esperaba ansiosa su próximo movimiento. Soledad había expuesto a los Pérez y Montenegro, pero las voces en los círculos sociales no hablaban solo de su triunfo, sino también de su transformación. Algunos la admiraban como símbolo de resistencia, otros la temían como alguien que podía aplastar a quien se interpusiera en su camino. Soledad, por primera vez en años, se preguntó si era posible recuperar su humanidad sin sacrificar la justicia. Una noche, mientras revisaba los documentos restantes de su caso,
encontró una carta escrita por su madre antes de la caída de los Ramírez. En ella, su madre hablaba de la importancia de la dignidad, no como una cuestión de poder, sino como un acto de integridad. El lujo no define a una persona, Soledad, pero tus acciones sí lo harán. Esas palabras la atravesaron, obligándola a confrontar la posibilidad de que la venganza completa no fuera el camino hacia la verdadera libertad. El dilema se volvió aún más personal cuando Lorena Pérez, debilitada por las revelaciones públicas, pidió reunirse con ella. En ese encuentro, Lorena no pidió disculpas ni ofreció excusas, pero reveló verdades que complicaron aún más las decisiones de Soledad. Según Lorena, las acciones de los Pérez no solo habían sido motivadas por la ambición, sino también por un miedo heredado de generaciones anteriores. Somos productos de lo que nos enseñaron a temer, dijo, dejando a Soledad con una reflexión inesperada. La elección parecía clara: continuar con su cruzada hasta destruir completamente a los Pérez y Montenegro o detenerse y enfocarse en reconstruir su vida. Felipe, siempre a su lado, le recordó que no estaba sola en esa decisión. Has ganado algo más importante que justicia, Soledad, le dijo. Has demostrado que puedes superar cualquier cosa. Ahora, depende de ti decidir cómo usar ese poder. En los días siguientes, Soledad se dedicó a visitar los lugares que habían marcado su vida, la casa donde creció, las calles que solía recorrer con su familia, y finalmente, el despacho donde Felipe había encontrado las primeras pruebas de las conspiraciones. En cada lugar, reflexionó sobre lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. La nostalgia era intensa, pero también lo era la posibilidad de un futuro diferente, libre del odio que había cargado durante tanto tiempo. Cuando llegó el momento de pronunciar su decisión públicamente, la sala estaba abarrotada. Con una voz que no tembló, Soledad anunció que no perseguiría más venganza, sino que dedicaría sus recursos a reconstruir su legado y apoyar a quienes habían sufrido bajo las mismas dinámicas de poder que ella. Su declaración sorprendió a todos, pero dejó en claro que su victoria no era solo personal, era un acto de transformación que trascendía el odio y el dolor. Mientras la multitud reaccionaba, Soledad sintió una paz que no había experimentado en años. No era una paz completa, pero era el inicio de algo nuevo. Al abandonar la sala, acompañada por Felipe y sus aliados, supo que su historia no era solo un relato de caída y redención, sino también una prueba de que, incluso en las tormentas más oscuras, siempre hay una opción para elegir la luz. Y ahora que conoces la increíble historia de Soledad, quiero preguntarte, ¿cuántas veces has dejado que las humillaciones o las derrotas definan quién eres? ¿Cuántas veces has pensado que no hay salida? Su viaje no solo nos demuestra que el poder de la superación está dentro de todos nosotros, sino que la verdadera fuerza está en cómo decidimos usar ese poder cuando llega el momento. ¿Vas a seguir permitiendo que otros controlen tu destino, o estás listo para transformar tu vida, sin importar lo que digan? Si esta historia te tocó tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más historias que te inspirarán y te recordarán que siempre hay un camino para superar los desafíos. Nos vemos en el próximo vídeo.